El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Cariños a todas, bendiciones de nuestro Padre Celestial para este tiempo en donde vamos a ser ministradas por su poderosa palabra. Vamos a inclinar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne, amadas hermanas, ante nuestro Rey soberano, y le vamos a pedir que Él nos direccione en este momento porque queremos ser arcilla dócil en sus manos. Amén. Vamos a orar. Santo de Israel, en esta hora te damos las profundas gracias, Señor, por comenzar este tiempo de aprendizaje bajo tu cobertura, Señor, guiadas por tu Santo Espíritu, y pidiéndote, Señor, que tú nos cubras, que tú nos des discernimiento, que tú nos uses, Señor, para ser lumbreras en el camino, Señor, de muchas mujeres, que seamos, Señor, mujeres realmente con simiente de unción, para bendecir, para cuidar, Señor, y para llevar tu palabra poderosa en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, a mujeres casadas, a mujeres solteras, divorciadas, ancianas y jóvenes, Padre, aún a niñas. Ayúdanos, Padre, a que podamos oír tu palabra y que esa palabra poderosa llegue a una tierra buena. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu santidad, Señor, y te pedimos en los términos, Señor, más humildes que tú nos puedas guiar. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, mis amadas, vamos a hablar de un tema muy importante. Quizás para ustedes este concepto les fue nuevo, quizás lo conocían, posiblemente no. Yo me imagino que a lo mejor lo relacionamos con algo o con alguien o con algún momento de nuestra vida. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de la autoconmiseración. Vamos a hablar, mis amadas, de los peligros de la autoconmiseración, pero para poder entender un poquito más qué significa esta palabra, vamos a ir al Strong, vamos a ir al diccionario bíblico del griego y del hebreo. Amén. Coméntenme, dedito para arriba si están viendo la pantalla. ¿Se está viendo? Ok. Bueno, tenemos a lo mejor un vínculo muy cercano de la conmiseración y de la autoconmiseración. Posiblemente ustedes lo van a asociar como sinónimos, ¿ok? Pero vamos a ver aspectos globales de que efectivamente esto se vincula, ¿sí? Pero también vamos a estudiar los peligros de la autoconmiseración. La conmiseración en sí, mis amadas, tiene que ver con lástima, con piedad, con compasión. Se refiere a una persona que tiene conmiseración o se conmueve del mal de alguien o de la situación que está viviendo otra persona. Es decir, si tú estás padeciendo una enfermedad, un duelo, si te duele algo simplemente o algo físico o espiritual,
yo llego a sentir conmiseración por ti. Y ese sentimiento me lleva a una acción. ¿Ok? En términos muy generales, significa eso. Pues bien, la palabra conmiseración, además, en el Strong G4697, en el griego, ¿sí? Anótenlo por favor, se pronuncia splanchnizomai, ¿sí? Y tiene que ver con justamente sentir simpatía o compasión por alguien. Esta palabra la utilizó Yeshua, nuestro amado Rey, Cristo, allí en Mateo 9:36, cuando relata, por ejemplo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amén. Porque estaban aquellas personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí la vemos como una representación, ¿sí? Del griego, recordemos, estamos hablando del Brit Hadacha o Nuevo Testamento. Esta palabra también fue usada en la parábola del hijo pródigo, amén, para referirse a la compasión que el padre tuvo de ver el regreso de su amado hijo perdido. Qué interesante. Es un dato súper interesante, mis amados, porque podemos entender lo que abarca la palabra splanchnizomai, ¿ok? Sentir simpatía o compasión por alguien. Ok, vamos a ir al siguiente strong, que es el G5005. G5005 es la palabra talaíporos y guarda relación con desafortunado o infeliz. Estamos hablando dentro del abanico de lo que significa la conmiseración. Lo reiteramos, la conmiseración. Aquí Pablo está hablando en Romanos 7:24 y él mismo se auto refiere a sí mismo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se autorrefirió a sí mismo como un desafortunado e infeliz, sin esperanza, no tenía proyección, ¿sí? ¿De quién lo librará de ese cuerpo de muerte? Evidentemente la esperanza es Cristo, es Yeshua, evidentemente, pero él se compadeció de sí mismo. Él se sintió un miserable, ¿ok? Vamos a el siguiente strong, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Coméntenme si van viendo las diapositivas, amadas, por favor. Y vamos a ir a esta otra. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Vamos a ir a esta otra palabra que está dentro del abanico, les reitero, y es la palabra eleinos, que también guarda relación con la palabra miserable, ¿sí? De la conmiseración. Es el strong en el griego G1652. Y la tenemos para que ustedes sepan solamente en 2 apariciones en la versión griega del Nuevo Testamento. La tenemos allí en 1 Corintios 15:19 y en Apocalipsis 3:17. En Corintios dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Potente, potente mensaje. Y allí en Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Aquí está hablando, ¿verdad? Juan, en nombre del Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Pongan atención aquí, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres pongan atención, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí, en la palabra eleinos, es donde nos vamos a detener, pero también vamos a ver, mis amadas, que la palabra misericordia o conmiseración no es un término griego como tal, no tiene una fuente griega. Recordemos que el Brit Hadacha fue escrito posteriormente a la Torá, a la Tanaj. Por lo tanto, vamos a ir al Strong H2618 y vamos a ir a la palabra Geser. Yo sé que muchas aquí la hemos conocido en este tiempo de restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y entendemos que abarca la palabra favor, bondad, piedad, clemencia y también misericordia. Cuando tuvimos
una enseñanza muy poderosa, si no me equivoco, fue en una vigilia de Rosh Hodesh, con nuestra amada Fadwa nos enseñó en relación a la palabra Rajem, que tiene que ver, pero muy directamente con la palabra Gesed, porque comparten la misma raíz. Rajem, que quiere decir misericordia, pero en realidad es mucho más profundo, tiene el Strong H7356 e incluye la compasión, incluye el vientre, la entraña, la matriz, la piedad y la misericordia. Ya hemos hablado al respecto, no me voy a quedar aquí, pero ustedes saben el vínculo, ¿verdad?, de la palabra Rajem. En este sentir, mis amadas, vamos a ir al Salmo 25:6 y vamos a ver que este salmo dice, acuérdate, no lo veo, el salmo, el Word, ahí. Acuérdate, oh Yahweh, de tus conmiseraciones y de tus misericordias. Qué potente, porque dice que son perpetuas. Ahora sí, mis amadas, es vital que entendamos que el concepto de la conmiseración es algo bueno, no es algo incorrecto que lleguemos a sentir. La conmiseración es un concepto, mis amadas, que nos une al Eterno. Cuando nosotros llegamos a sentir conmiseración por una persona, es que nos importa la otra persona, ¿verdad? Nos interesa su situación, nos interesa la parte familiar, la parte económica, la parte de su esencia como ser humano. Cuando nosotros decimos y profesamos creer en Yeshua, en nuestro Rey, debiéramos por lo menos tener conmiseración por nuestros más cercanos. De pronto no tenemos esa cercanía ni siquiera con nuestra propia familia, pero el Señor nos enseña a ser conmiserados por los demás. El problema está, mis amados, cuando somos autoconmiseradas. ¿Sí? Amén. Y para que entremos en contexto ya, en materia firme, amén. ¿Se escuchan los niños de fondo? ¿Andan por allí? Para que entremos en tierra más firme, mis hermanos, entendiendo lo que ya significa la conmiseración, que les reitero, involucra o tiene vínculo con la compasión, con la lástima, con la misericordia, la piedad, la pena, la condolencia, la compunción, la clemencia incluso. Pero fíjense, mis amadas, que la autoconmiseración se vincula también a la desdicha, a la desgracia, a ser infeliz o miserable, como lo leímos en el griego. O sea, es mucho más profundo y decadente el concepto de la autoconmiseración que la conmiseración como tal. Por esa razón, mis amados, es que vamos a... ¿Me ven bien allí? Ok. Por eso, mis amados, es que vamos a hacer un vínculo. Pongamos mucha atención aquí. Ustedes recuerdan que el mismo Yeshua, nuestro Rey Eterno, nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Lo recuerdan, ¿verdad? La Escritura nos enseña que si nosotros no salamos, la sal no sirve. Si pierde el sazón, la sal no sirve. Hagan un paréntesis y vayamos a la muerte de Lázaro. ¿Se recuerdan de la muerte de Lázaro? ¿Se recuerdan que Lázaro ya estaba hacía 4 días en el sepulcro? Yeshua lo sabía, él sabía qué estaba pasando con Lázaro, y cuando va a ese lugar, el Señor se encuentra con Marta, ¿verdad? Y Marta le dice, no, mi Señor, allí en Juan 11, no, mi Señor, no vayas porque Él ya lleve. ¿Lo recuerdan? Pues bien, mis amadas, quizás voy a ser un poquito confrontacional, pero como decíamos al comienzo, cuando nosotros no entendemos con disciplina, ciertamente no aprendemos. Yo les voy a hacer una pregunta. Intentemos enlazar lo que hasta aquí hemos aprendido. Cuando nosotras perdemos el sazón, cuando nos enterramos solas por una autoconmiseración, estamos menos lúcidas que Lázaro en la tumba.
¿Se entiende? Yo les quiero preguntar, ¿qué cosas hoy día nos tienen o las tienen en una tumba? En aquel sepulcro que Marta dijo, mejor no abras, porque mi hermano hiede. ¿Qué cosas en nosotras, hermanas, todavía hieden? Y ni tú ni yo nos hemos dado cuenta. Pero nos defendemos y decimos, nosotras somos creyentes, nosotras somos nuevas criaturas, nosotras estamos en Torá, somos cristianas, somos creyentes, guardamos los mandamientos, nos vestimos con pulcredad, somos rectas delante de los ojos del Señor. Criamos digamos, ciertos contextos muy sanos a nuestros hijos, pero realmente tu sal está sazonando. ¿Realmente no estamos detrás de una tumba como lo estaba Lázaro? Sin sal, salada, nosotras, amados, nos vamos a una tumba, nos encerramos. Quizás esto es fuerte, pero es necesario que podamos entender estos conceptos fuertes. ¿En qué momento de nuestras vidas dejamos de salar? Miren, la autoconmiseración, en esencia, hermanas, nos desarma. La autoconmiseración, en esencia, nos quita el sabor, nos hace ser simplemente polvo. ¿Se entiende? Esto es fuerte. La autoconmiseración nos limita y nos restringe el cumplimiento de nuestros propósitos, de los propósitos que el Señor tiene para con nosotras. Nos enlentece, nos hace flaquear, nos imposibilita avanzar, nos convence de que no somos potencialmente inteligentes, activas, de que no tenemos la capacidad y sabemos que quien se encarga de eso es el padre de mentiras. Amén. El adversario, Hasatán, Satanás. Sabemos que es así, pero sin embargo no peleamos en contra de la autoconmiseración, sino que le damos más lugar a la autoconmiseración, porque no nos damos cuenta. Más adentradas en la parte posterior, nos vamos a dar cuenta por qué razón. ¿Por qué es tan peligrosa la autoconmiseración, hermana? Porque así, en términos generales, uno puede decir, digamos, tengo como noción del tema, me estoy familiarizando y realmente no le veo lo tan peligroso. Pues bien, vamos a ir piano, piano. Si el sazón de nuestra sal, mis amadas, se va, ¿cómo nosotras vamos a sazonar las ofrendas mecidas delante del Eterno? Tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos talentos. Si perdemos el sazón, ¿con qué vamos a salar? No sé si ustedes se habían hecho esa pregunta, pero es necesario que nos la hagamos. ¿A cuántas personas, además, hermanas, de autoquitarnos con la autoconmiseración, quitarnos nuestro propio sazón, a cuántas personas, ustedes y yo, le hemos quitado el sazón? Evidentemente no tenemos la intención de quitarle el sazón a un hijo, a un marido, a una mamá, a una hermana, a un tío, a un siervo, a un pastorado. ¿Tenemos la intención? ¿Queremos ser irreverentes? No, evidentemente que no, al menos en nuestra cordura espiritual no. Pero esto ocurre y vamos a ver por qué ocurre. Hay ciertas personas, hermanas, que a menudo con nuestro testimonio podemos salar, podemos sazonar o simplemente nos dejamos desazonar, ¿sí? Hay eventos, hay circunstancias en las cuales podemos manifestar todo el sazón que el Eterno nos ha dado y hay otros momentos en donde quisiéramos hacerlo, pero nos vemos dificultadas o nos vemos frenadas por distintas otras razones. Hay veces en donde necesitamos mostrar las capacidades que el Eterno nos ha dado, pero en otras, hermanas, cuando no las mostramos no significa que no las tenemos,
pero la autoconmiseración te susurra y te dice no las tienes. No es el momento. No nos dice no es el momento, no es la oportunidad. Nos dice no las tienes. ¿Entienden la sutileza? Por eso es tan importante detectar en qué parte de nuestra vida estamos siendo autoconmiseradas con nosotras mismas. Em, ¿Recuerdan a Lázaro en la tumba cuando el Señor le habla? ¿Él demoró en salir? Él no demoró en salir. Él escuchó. Hermanas, el cuerpo de Lázaro estaba en descomposición. La escritura nos enseña que habían transcurrido, como ya lo dijimos, 4 días. Al haber transcurrido esa cantidad de tiempo, evidentemente y biológicamente ya había un proceso de descomposición natural. Pero en cuántas cosas, amadas mías, nosotras como mujeres con simiente de unción, estamos en un estado de descomposición espiritual que no somos capaces de responder a la voz de nuestro Rey. Y Él no nos ha llamado solamente una vez como lo hizo con Lázaro, nos ha llamado 1, 2, 3 y 1000 veces. ¿Cuánto tiempo tiene que ocurrir, tiene que transcurrir para que podamos ser firmemente respondiendo al llamado de nuestro Rey, diligentes con los dones y los talentos que Él nos ha dado? Yo les pregunto, porque yo misma por mucho tiempo estuve tras el sepulcro, cerrando el sepulcro con mis manos por dentro, escuchando la voz de mi Rey, pero mi autoconmiseración era mayor. ¿Recuerdan, amadas, la viuda de Sarepta, allí en Primera de Reyes 17? Vamos a hacer un pequeño repaso a través de lo que significó para esta viuda la circunstancia de sequía, ¿verdad? Proclamada por el profeta Elías en aquel contexto de tanta hambruna. ¿Recuerdan la palabra? Dice que había una viuda que perecía en la sequía, en la pobreza. Imagínense, viuda, sin recursos y con un hijo. Esa viuda recibe la visita del profeta Elías y él le dice que por favor le entregue, estoy parafraseando, le entregue, le haga una torta, ¿verdad? Una tortillita, imaginémonos una especie de matzá en ese momento, le entregue esa comida a él. Y ella le dice, bueno, después de entregar esta comida, nosotros y mi hijo y yo pereceremos. Ella le explicó que no tenía nada más. Estamos en Primera de Reyes 17, para que lo puedan ir leyendo. Pero ¿qué pasa? Fíjense que la mujer, a pesar de tener todo un argumento, hermanas, para sentirse autoconmiserada, porque no tenía marido, estaba en las últimas económicamente, muy mal, en una miseria atroz, en una necesidad física, espiritual, emocional, y más encima en una necesidad de alimentación evidente, porque había una sequía, pero ella no se rebela en contra de la orden del profeta. Y ella, muy por el contrario, con todo su dolor, obedeció. ¿Ella qué hace? Al mirar su poco de harina en su vasija y el poco de aceite, simplemente prepara la torta, se la entrega, él se la sirve. ¿Y saben por qué ella fue capaz de tomar esa decisión? Porque ella no se fijó en lo que le faltaba, ella se fijó en lo que tenía. ¿Cuántas de nosotras ponemos nuestros ojos a diario en lo que nos falta? No en lo que tenemos, no en el don que sabemos que tenemos, no en el talento, no en el ministerio, no en el llamamiento, sino que nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que anhelamos, en lo que podríamos tener, en lo que podríamos llegar a ser.
Eso, mis amadas, se llama autoconmiseración. Yo les pregunto, ¿dónde están tus ojos hoy? ¿En lo que te falta o en lo que tienes? La autoconmiseración, hermanas, nos ciega. La autoconmiseración nos anula, nos impide por completo que cumplamos la voluntad de nuestro Rey. En otras palabras, aún, miren, aunque no lo veamos ni siquiera nítidamente, la autoconmiseración nos lleva a una rebelión en contra del Padre Celestial, porque estamos desobedeciendo. Y recordemos allí en 1 Samuel 15:23, si lo podemos buscar, por favor, vamos a nuestra escritura. 1 Samuel 15:23 y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuán obstinadas hemos sido mirando y poniendo toda nuestra concentración en las cosas que nos faltan y no en las cosas que tenemos? Y perdónenme que les diga esto, si es que hay alguna hermana con algún familiar en el catolicismo, muchas veces, hermanas, hemos sido muy crudas, muy inmisericordes, muy poco compasivas con toda la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay una evidente idolatría, hay una evidente, digamos, distinción de pecado en contra de las imágenes. Pero la Escritura nos enseña que aun cuando nosotros, amados míos, estamos caminando en la vigencia de la Escritura, estamos caminando en obediencia, al menos en nuestro deseo y en nuestro entendimiento, estamos cayendo también en rebelión. Estamos cayendo en un pecado que es como la idolatría, cuando debiéramos ser compasivas y misericordiosas y entregar un testimonio puro para que esas personas que todavía no les ha sido revelado el plan del Eterno, de la restauración de su pueblo, puedan entrar. Amadas, necesitamos que la autoconmiseración sea anulada, sea quitada de nuestra vida. La autoconmiseración, amadas, es mucho más que una emoción. Es mucho más que un sentir, que algo que se manifiesta o que gatilló un momento crudo en nuestra vida, una persona. La autoconmiseración es un espíritu que debe ser reprendido de nuestra vida. En esencia entendimos que la conmiseración es muy necesaria, pero la autoconmiseración nos desarma delante del Eterno. Toda la armadura que obtenemos a través de Efesios 2, la autoconmiseración la anula. ¿Se entiende? Es algo muy profundo que es necesario que tomemos lápiz y papel y un espíritu enseñable como nos enseña nuestra amada pastora Pili para poder entender cuál es nuestro diagnóstico delante de los pies del Señor. Recordemos, hermanas, que Lázaro estaba muerto físicamente, pero Yeshua dijo que él dormía. ¿Se recuerdan? Allí en Juan 11. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta en qué áreas de nuestras vidas nosotras todavía estamos dormidas. Espiritualmente dormidas, pero físicamente muertas, hermanas. Porque el Señor intentando llamarnos, intentando sacarnos de ese sepulcro, de esa tumba, de esa piedra que cierra aquel lugar en donde incluso ya nos hemos acomodado en vivir, el Señor no nos quiere allí. Lázaro estaba más lúcido que tú y que yo espiritualmente. Esto es fuerte. Hay cosas, hermanas, misteriosas y ocultas, como dice Jeremías 33:3, que nosotros no conocemos. Pero el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Cuando nosotros nos damos cuenta y detectamos aquella autoconmiseración con nuestro esposo, en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con nuestro pastorado, con nuestros hermanos. Hermanas, esas huestes, ese espíritu
que incluso se transmite de generación en generación, es reprendido. ¿Y cómo nos enseñó Yeshua a reprenderlo? Con oración y con ayuno. No hay género que no se vaya de esa manera, pero tenemos que perseverar. La conmiseración, hermanas, en su esencia, como nos enseñó Yeshua, es muy, muy vital. Si nosotros no somos conmiseradas entre nosotras, el cuerpo de Yeshua no funciona, no se articula. Caemos en el egoísmo, en el egocentrismo, ¿verdad? Es necesario que sintamos compasión, que tu dolor sea mi dolor, que yo piense en ti, y no solamente para Yom Kippur, para el Día del Perdón, ¿verdad? Pensar en el otro o ayunar por el otro, o pedir al Eterno que el nombre de aquella persona esté inscrito en el libro de la vida. Para Yom Kippur, todos funcionamos como un pueblo y es muy lindo y debería inspirarnos. Pero ¿qué pasa los otros 364 días del año? ¿Somos cuerpo? ¿Soy conmiserada de tu situación? ¿Soy llevada a misericordia por tu situación emocional, por tu situación financiera? Si no lo estoy siendo, es oportunidad, es tiempo de que lo hagamos. Como hablamos delante, allí en Apocalipsis, vamos a nuestra Biblia, Apocalipsis 3, déjenme que lo busco, 3:17, acá, acá. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas son las características, hermanas, de una persona que se autoconmisera. Es una persona desventurada, es una persona miserable, es una persona pobre, ciega y desnuda. Esto es fuerte. ¿Notan por qué yo hago el vínculo con la sal y con la tumba de Lázaro? Si no nos vamos a envalentonar, creo que esa palabra es conocida en otras naciones, si no nos hacemos valientes, si no nos empoderamos de lo que el Señor nos ha dado como dones y talentos, amadas, somos más de lo mismo. Somos simplemente polvo. No hay sazón. Somos desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Díganme si la viuda de Sarepta no tenía todas las atribuciones para hacerlo. Díganme, ella tenía todo el argumento, tenía todo el fundamento para sentirse desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Pero qué hizo ella? ¿Se quedó pobre, ciega y desnuda? No, ella, muy por el contrario, obedeció. Lo que ella hizo, hermanas, fue darle testimonio también a su hijo. Aquí yo quiero centrarme en algo muy delicado, porque aquí la mayoría es madre, o por lo menos conocemos, ¿verdad? A alguna hermana también que tiene hijos. Cuando nosotros pensamos en nuestros propios actos y la escritura nos enseña que lo que nosotros hacemos marca la siguiente generación venidera, ya no actuamos simplemente en hacer las cosas correctas delante de Dios, sino que también actuamos anhelando que es la bendición que ha llegado sobre mí también llegue a la siguiente generación. Así como cuando el rey David, padre de Salomón, ¿verdad? Cuando el Señor le habló al rey Salomón y le dijo, por amor a tu padre, te bendeciré, ¿lo recuerdan? Salomón fue bendecido con sabiduría. No hay otro sabio como Salomón. El Señor le dijo a Salomón que lo iba a bendecir porque amaba a su padre. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Yo quiero que vean esto, amadas, como una inversión espiritual sobre nuestros hijos.
Miren el concepto. La viuda de Sarepta perfectamente podría haberle dicho que no al profeta y haberle dado ese alimento a su hijo, si no había más. No es que en el día siguiente iba a haber, no había más. El dictamen, la voz profética de Elías tenía que ser levantada por Dios para que volviera a llover. ¿Lo recuerdan? Pero ¿qué ocurrió, mis amadas? En la obediencia de la viuda hubo una bendición y su hijo lo vio, porque tras haber hecho el acto de fe, de entregar, de cocinar, de preparar, de cocinar y de entregarle esa torta al profeta, la vasija del aceite se llenó. La vasija, el odre donde estaba la harina, se llenó. ¿Cómo está tu odre? ¿Cómo está tu vasija, amada, hoy? ¿Le estás mostrando a tus hijos? Yo le estoy mostrando a mis hijos mi vasija vacía, mi odre vacía, o le estoy diciendo el Señor provee. ¿Y sabes por qué provee, hijito? Porque yo soy obediente. No importa la adversidad. Esto no nos llama a ser irresponsables en lo absoluto, pero tratemos de vivir por fe. ¿Qué cosas, amadas mías, nos quitó el sabor en el sazón que teníamos o que todavía tenemos, pero todavía no lo logramos ver? ¿Qué cosas? Yo aquí solamente hice una pequeña lista. No se enoje conmigo, es palabra del Señor. Pero pensemos qué cosas nos han quitado el sazón, qué cosas me están haciendo ver mi odre vacío, qué cosas me están llevando a la tumba. Amén. Miren, solamente vamos a enumerar algunas. Una separación, una pérdida, una infidelidad, el dinero, mi religiosidad, un hijo, un esposo, un tío, un hermano, un jefe, un pastor, una pastora, una iglesia, una congregación, una enseñanza, un ruido por ahí medio extraño, una confrontación, un ahora no. ¿Les ha pasado? ¿Hay alguien que las frene en algo que ustedes quieran desarrollar y ustedes se autoconmiseran porque no me dejaron, les dijeron ahora no, no es momento? Después, pasado mañana, como si el tiempo estuviera en el dominio de esa persona. Qué soberbia, ¿verdad? Pero hay gente que nos dice ahora no, por el momento no, y tú empiezas a sentirte autoconmiserada. Un dolor, hermanas, un trauma, un vicio, una adicción, ¿fue la flojera acaso? ¿Fue la pereza? ¿Fue la vergüenza? ¿Fue una herencia generacional? ¿Fue un cáncer? ¿Fue una palabra? ¿Fue un adulterio? ¿Qué fue? Cuando detectamos qué fue o qué es, puede ser estar pasando en el presente, qué es lo que sustenta tu autoconmiseración, tú puedes detectar la justificación, el motivo de tu estancamiento. Porque sabes, amada mía, yo te voy a decir algo, y esto es duro. Te lo voy a decir con una frase. Déjame buscarla, porque yo anoté acá. La autoconmiseración, amada, es la excusa perfecta para la inactividad. Mira qué fuerte. La autoconmiseración justifica nuestras fallas, nos ciega, pero no para vernos las cosas malas. Para vernos las cosas malas, la autoconmiseración te pone unos lentes así enormes, con un muy buen filtro, cosa de que tú te detectes a sí misma todas las fallas. Pero la autoconmiseración nos ciega a ver de manera objetiva, de manera responsable nuestra vida. La autoconmiseración, amadas, es la salvación para nuestro orgullo. ¡Wow! Si a ti no te conmueve esto, la autoconmiseración, te lo repito, es pero el salvavidas para el orgullo.
Qué terrible, qué tremendo. Por eso vuelvo atrás y les digo, nos desarma, nos lleva a rebelión, nos lleva a desobediencia. Imaginémonos nuevamente a la viuda. Ella, reitero por enésima vez, que esto nunca se nos olvide, hermana, porque muchas veces somos incluso autoconmiseradas con el tiempo. Tenemos tiempo para esto, pero para lo otro no. Para lo trascendental no, y para lo no trascendental sí, sobre todo ahora con las redes, ¿verdad? La autoconmiseración en el tiempo de la viuda podría haberse manifestado de una manera muy simple, dejarse morir. Muy simple. ¿Habría sido enjuiciada? No, tenía todos los ingredientes perfectos para que proliferara la autoconmiseración, ¿verdad? Pero ella dijo, no, yo voy a obedecer. Yo espero que tú digas hoy lo mismo. No, yo voy a obedecer. ¿Qué ocurrió con esta viuda? Uno podría, porque como conocemos la historia, uno podría imaginarse que todo terminó muy bien. Para que, yo espero, amadas, que todos conozcamos la historia. Para las que no la conocen, hay un final un poco trágico que para la esencia de la autoconmiseración no es trágico, es totalmente predecible y esperable. El hijo de la viuda se enferma y muere. ¿Lo recuerdan? Sí, muere. Nuevamente les doy la cita. Vayan allí a Primera de Reyes 17. ¿Qué pasó? El Señor le había dicho a Elías que se quedara en la casa de la viuda. Él estaba allí, estaba sustentándola, no faltó el aceite, no faltó la harina, pero días más avanzados el niño enferma gravemente y muere. La mamá va corriendo, la viuda va corriendo donde el profeta y le dice, mi hijo muere. Y él, miren qué poderoso fue que la madre le haya mostrado un vínculo tan fuerte de obediencia a Dios para que posteriormente, tras la muerte de un ser querido tan único como un hijo, la viuda no tenía nadie más. El niño, incluso muerto, inspiró a su madre a ser obediente. La mujer podría haber sentido autoconmiseración nuevamente, por supuesto, hermana, era un terreno pero absolutamente fértil para la autoconmiseración. Pero ¿qué hace la mujer? Le pide al profeta que haga algo. Y el profeta, hermanas, con el testimonio que ya tenía de la viuda, le ruega al Eterno y le dice, Señor, resucita a este niño, Padre. Y se extiende sobre él 3 veces, dice la Torá, la Biblia, y el niño resucita ante sus ojos. ¿Cuántas veces, mis amadas, un profeta tiene que interceder para que resucites tú? Para que resuciten tus sueños, tus talentos, tu llamamiento. ¿Es necesario que venga un profeta a interceder por ti, por tu luto, por tu autoconmiseración? Es necesario que nos replanteemos, amadas mías, qué cosas nos están generando un estancamiento. El niño, incluso estando muerto, así como Lázaro, inspiró a la persona viva, que era su madre, no para desobediencia, la inspiró a emuná. ¿Y qué es emuná? Creer, la mujer creyó. Confiar, la mujer confió. Pero miren qué más, obedeció, obedeció. Nos sirve de algo, hermanas, obedecer al Eterno, guardar Shabbat, comer limpio, guardar las fiestas del Eterno. Cuando no estamos creyendo, recordemos que en la lista que leímos, la religiosidad también es una autoconmiseración. Por supuesto, estamos viviendo en este tiempo de restauración, tal cual lo dice la profecía de Ezequiel 37.
¿Estamos viviendo de manera conmiserada con los demás o estamos viviendo una vida autoconmiserable? Miren lo que les voy a preguntar. ¿Estamos aguzanadas, hermanas, como lo estuvo Lázaro? ¿Qué parte de tu cuerpo espiritual lleve? ¿Qué parte de mi cuerpo espiritual lleve delante de los ojos de mi Señor? Porque como no se ve, como es espiritual, tú no sabes mi autoconmiseración. ¿Me explico? Como es espiritual, yo puedo incluso estar dando una enseñanza y estar autoconmiserada por dentro. ¿Sabes por qué? Es una estrategia y es una salvación para el orgullo, porque la persona autoconmiserada manipula. La persona autoconmiserada utiliza todo a su favor. Ya no piensa en los demás, piensa en sí misma y piensa en su propia destrucción, se lamenta de su propia situación, genera divisiones, genera contiendas, genera pleitos, genera la shonjara, es lengua maligna. La persona que se autoconmisera produce caos. Es esa pequeña porción de levadura y leuda toda la masa. El pastorado, mis amadas, es difícil justamente por eso, pero al mismo tiempo es muy gratificante. Aleluya al Rey para todos los que somos siervos en el pastorado. Porque no es algo a lo cual uno vaya a ponerse en una fila, si es que están repartiendo los dones y los talentos, aquí está el ministerio pastoral, cada vez hay menos personas en la fila, ¿verdad? Y cada vez estamos siendo más cuestionados, criticados. No, ¿cómo ella va a ser pastora? ¿Cómo él va a ser pastor? Porque estamos mirando con ojos humanos. Estamos viendo el cuerpo lleno de grietas de la persona, no estamos viendo el ser completo espiritualmente a los ojos del Señor. No estamos siendo conmiserados, estamos siendo autoconmiserados. Cuando nosotros entendemos que pastorear, mis amados, muchas veces es, así como lo hizo Moshe, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, al haber oído la lachón jará de su hermana y de su hermano, tremendo, ¿qué ocurrió? Miriam fue sacada del campamento, fue llevada a disciplina. Por eso siempre a Israel Casa Integral Chile yo les digo, y puedo ser, ¿cómo es que dicen en Colombia? Canzona, puedo ser canzona, no importa. Aquí se utiliza el concepto de cargante, que se entiende, ¿verdad? Puedo ser cargante, no importa, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Al presente la disciplina no es causa de gozo para nadie. Pero sin disciplina no vamos a poder dar ese fruto tan poderoso, hermana, que el Eterno desde antes de la fundación del mundo ya tenía para ti. Ya tenía para ti. Y tú estás cayendo en un pecado que es como la adivinación y como la hechicería. ¡Qué terrible! Porque estás siendo rebelde, estás siendo berrinchuda, hermana. Estás cayendo en obstinación. Quizás ustedes van a decir, la pastora Pamela se está yendo aquí muy en la profunda y nos está ofendiendo, porque he tratado hasta el cuerpo como agusanado. Piensen en lo putrefacto de la situación de la descomposición de un cuerpo. Hermanos, nosotras, y seguramente aquí junto a mi esposo no es el único varón que está tras bambalinas, así es que hablo en general. Hermanas, fuimos sacadas del muladar. El muladar lo entendemos en el contexto hebreo como un lugar de putrefacción. No era un lugar así, aquí en Chile le llaman ABC1, un lugar así muy cómodo, lindo, ¿ah? Perfumado, un lugar, un penthouse. Hermanas,
El muladar era un lugar en donde lanzaban los animales muertos, las fecas, las cosas en descomposición, la basura, la podredumbre. De allí te sacó el Eterno, de allí me sacó a mí. Pero cuando tú entras en la autoconmiseración, traes y guardas y te pones para tu desnudez espiritual, te cubres con eso que el Eterno ya te quitó. ¿Y saben lo terrible de esto? Que si no entendemos que tenemos que armarnos y ser hasag behemats, y ser fuertes, valientes y esforzadas, nosotros anulamos el sacrificio de Yeshua. ¿De qué sirvió que Elohim, Yud Hei Vav Hei, tabernaculizara Juan 1:1 y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros? Y todo fue hecho por Él y para Él. Él no escatimó su trono de gloria y desciende y se establece en su creación para cohabitar con nosotros. Si Él no se escatimó a sí mismo, amadas mías, ¿cómo somos capaces de atesorar nuestra autoconmiseración y no la promesa, y no la salvación, y no el don o el talento? Y no solamente para saciarnos en el sentirnos obedientes, sino que entender que estamos haciendo la voluntad del Eterno. Somos más, como decía un amigo mío hace muchos años, decía, somos más que un cuerpo escultural de un rostro perfecto. Somos mucho más, hermanas, que un ramillete de mujeres con simiente de unción. Somos mucho más que el pueblo especial, que el especial tesoro del rey. Somos mucho más. Si todavía tu profesión, tu altivez, miren, algún miedo, si todavía una sobreprotección incluso, si todavía una inseguridad o tu propio ego, si todavía una mente, una muerte de un ser querido o la idolatría o la hechicería o la lascivia, si todavía tu promiscuidad, hermana, o tus inclinaciones hacia el mal te están nuevamente metiendo al muladar, metiéndote a la tumba, quitándote el sazón, haciéndote autoconmiserada, si todavía está ese ruido, es hora de que tú digas Hazak, Hazak, Behemat. Tenemos a nuestro alrededor el desarrollo de una agenda maligna y lo tenemos que entender. Cada día que tú no oras, la agenda avanza. ¿Acaso el enemigo duerme? ¿Acaso el enemigo tiene vacaciones? Recordemos las enseñanzas de la pastora Erika, de la pastora Jenny, de la pastora Carlita, de la pastora Azucena. Todas las enseñanzas van generando un perfecto engranaje, mis amadas. Está en vigencia hoy el día 1 de la campaña Hazak Behemat. ¿Tú ya estás inscrita? ¿Tenemos 41 días? 41 días en la campaña Sé fuerte y sé valiente. No solamente por promoción de una congregación. Hermanas, por favor, el día de mañana, dice la profecía de Oseas, la gente va a tener sed y hambre, pero no sed de comida, como en el tiempo de Elías, ni sed de beber, sino que de la palabra, de oír, y no va a haber, no va a haber. Si no somos atalayas hoy, mis hermanas, ¿qué vamos a hacer con nuestras siguientes generaciones? Si tú estás débil, si tú te sientes todavía encerrada en tu autoconmiseración, hazlo por tus hijos. Sánate por tu esposo. ¿El carácter de tu marido te llevó a ser autoconmiserada? ¿La traición de tu esposo o la traición de tu esposa te llevó a ser una persona autoconmiserada que te imposibilitas a ti mismo o a ti misma? ¿Que no eres capaz de desarrollar tus talentos? ¿Que no eres capaz de emprender?
de tomar una decisión radical, de dejar aquello que te lastima? ¿Fumas? ¿Eres adicto a la pornografía o adicta? ¿Eres gastadora compulsiva? ¿Eres una mala administradora de las finanzas? ¿Eres glotona? Hermanas, confrontemos la raíz de la autoconmiseración. Volvemos a la viuda. Volvamos a la viuda. Cuando la viuda entiende de quién se debe aferrar, ella le da la gloria al Señor, porque le dice, ahora yo sé quién es tu Dios, le dijo al profeta. Cuando ella ve el milagro de la resurrección de su hijo, ella confiesa con su boca, ahora yo sé quién es tu Dios. Yo te pregunto, tú realmente, hermana, invitada, aquí hay muchas invitadas también, ¿tú sabes realmente a qué Dios estás sirviendo? ¿Tú conoces el poder sobrenatural de Yud-Heh y Vav-Heh, Yahweh, Jehová, como lo hayamos conocido? ¿Tú lo conoces realmente? ¿Conoces el prodigio y el milagro que Él tiene para tu vida? Seamos como Lázaro, hermanas, que aún en el sepulcro Él escuchó y obedeció. No te enfoques en cuántos días llevas ahí dentro, en el sepulcro. Cambiemos la página. Enfoquémonos en que todo este tiempo que el Eterno te ha estado diciendo, sal de allí, sal de esa relación viciada, sal de esa relación tóxica, pide ayuda. Alguien me dijo por allí, lo que pasa es que cuando uno está en la situación de la autoconmiseración, hasta aquí, pero hasta el cuello, hasta la cabeza, ya no se te ve nada, estás hasta acá, no hay de quién agarrarse, no hay de quién aferrarse, no llega una ayuda. Perdónenme, amadas, pero el Eterno siempre envía a alguien. Él siempre tiene un plan desarrollado. Si Él pensó en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo, Él sabe lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que te hace falta? Hazak, Behematz. Sé fuerte y sé valiente. Cuando no nos convencemos de que somos capaces para entregar el propósito para el cual hemos sido concebidas, en los distintos escenarios de cómo fuimos concebidas, quizás tras una lamentación horrible de nuestra madre. Lo vemos en los ayunos, hermanos. Hermanas, hicimos hace poco el ayuno de la campaña de matrimonios con mi esposo y con la congregación en vivo. Y fue maravilloso. Y es muy bueno replantearse estos temas. ¿Fuiste concebido en adulterio? ¿Fuiste concebido a través de una fornicación, en un matrimonio? ¿Tu madre sufrió? ¿Fuiste fruto de una reconciliación? Investiga tu origen. Tú ya no puedes volver a tu pasado, pero el Señor sí va. El Señor puede hacerlo y Él ordena todas las tuerquitas que no habían quedado engranadas, Él las hace engranar y sanas tú y sana tu herencia. Yo soy asistente social para quienes no lo saben y ejercí mi profesión durante muchos años, por lo menos 15 años antes de casarme y de tener mis hijos. Ahora ya no ejerzo mi profesión, pero recuerdo firmemente haber hecho lo que se conocía como genogramas, que es una estructura de un árbol, una especie de árbol genealógico, llamémoslo así para que lo puedan entender, y tenía que ver con los vínculos entre una mamá y un esposo, entre un hijo y una madre, entre los hermanos, entre los parientes más extensos, abuelos, suegros, etcétera, hacia arriba. Y saben que era solamente con flechitas, rayitas y puntitos. Yo les invito a que cada una de ustedes, amadas hermanas aquí presentes, hagan su genograma. Piénsenlo. ¿Por qué tu autoconmiseración es eso? Que tú sabes lo que es. ¿Por qué razón? ¿Aprendiste a ser autoconmiserada? ¿Tu mamá es así? ¿Tu padre es así?
¿O fue así? ¿Por qué tienes esta tendencia tan desatada a ser de esta manera? ¿Tú sabes cómo? Preguntémonos. Les vuelvo a repetir, la autoconmiseración nos lleva a rebelión. La autoconmiseración es un espíritu que necesita vivir dentro de nosotras y anular los propósitos de Yahweh Sebaot. Él necesita, hermanas, el maligno necesita entorpecer nuestra labor, entorpecer nuestro camino, nuestro llamamiento, porque cercana está su venida. Seamos sensatas y vayamos al Getsemaní, amadas, libres y contentas a que el Señor nos saque aquella gota de aceite. Y sabemos que ese aceite puro no lleva restos de la oliva, de la aceituna. Es aceite puro. Yo les pregunto, ¿sus vasijas hoy tienen aceite puro? ¿O tiene restos de la oliva? Recuerda que recibimos una enseñanza de la pastora Pili, habían 3 categorías en donde se utilizaba ese aceite. Una de ellas era para ungir, para encender la menorá. ¿Lo recuerdan? Amadas, que nuestras vasijas, como esas mujeres vigiles, como las vírgenes sensatas y sabias, esté llena de aceite. Recordemos por qué ungían, hermanas. Para quienes no lo saben, el pastor ungía a las ovejas porque venían plagas de moscas y les carcomían la cabeza a las ovejas. Pero el aceite de la unción que el pastor le daba a la oveja impedía que esos bichos penetraran en la cabecita y en los oídos de las ovejas. El aceite te permite oír. La unción del Señor te permite oír. ¿Le estás diciendo a tu pastor, yo no me quiero ungir, no quiero la unción de Dios? ¿Estoy bien así? Aquellas larvas, hermanas, que posiblemente todavía hay y que no hemos detectado, de la autoconmiseración, si tú no le pones un tope, si tú no reprendes en el nombre del Señor, si no le pides al Señor, mejor lo decimos así, si no le decimos a nuestro Rey, Padre, yo detecto esa larva, yo necesito que tú la saques en el nombre de Yeshua, esa larva se va a apoderar de ti y no va a haber aceite, mis amadas, que pueda impedir la proliferación de esa hueste. Si no lo quieres hacer por ti, piensa cómo lo hizo la viuda. Ten la esperanza de la viuda. Ten la obediencia de la viuda. Porque habiendo padecido todo lo que la viuda padeció, ella continuó en obediencia. Hay cosas que nos van a hacer perder el sabor de aquel sazón, de aquella sal que el Señor nos entregó. Incluso, mis amadas, sirviendo. Porque el enemigo, cuando ve a una persona completamente cauterizada en el mundo, realmente ya está en el mundo. Santiago dice que la gente ya se deleita en las concupiscencias, ¿verdad? Ya no hay raciocinio, ya no hay entendimiento, están cautivos de la maldad, de la carne. Hace poco terminó la campaña de Isaías 61. Recordemos el texto de Isaías 61 del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo leyó Cristo, Yeshua, ¿verdad? En aquella primera vez entrando a la sinagoga. Él estaba hablando de sí mismo. ¿Y qué dijo? He venido a abrir las cárceles de los abatidos, de los que estaban prisioneros. ¿Saben qué es la autoconmiseración, hermana? Una cárcel. Es una prisión. Viri, leí tus labios. Sí, sí, mis amadas, es una prisión. Es una cautividad. ¿Y saben? Vamos a leer Isaías 61. Nos vamos a esperanzar. Isaías 61 tiene que darnos el ánimo para que podamos entender que esa Gesed, que esa Rahem, esa misericordia, ¿verdad? Es necesaria en nuestra vida, pero tenemos que dejarla que fluya.
esa misericordia, esa piedad, esa conmiseración del Eterno. Pero nosotros, cuando nos autoconmiseramos, nos desnudamos, nos dejamos visibles sin protección del Eterno. Nos salimos del marco de la protección del Eterno. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Estamos hablando de la unción del aceite, amadas. Me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los autoconmiserados. ¿Se entiende ahora? A vendar a los quebrantados de corazón. Entiéndalo, a vendar a los autoconmiserados, a publicar libertad a los cautivos, a publicar libertad a las autoconmiseradas. Ahora sí lo entiende. Y a los presos, apertura de cárcel. Y a las autoconmiseradas, apertura de cárcel. A proclamar el año de buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La autoconmiseración, hermanos, nos lleva a una muerte espiritual. Es tan terrible, volvamos a Lázaro, darnos cuenta. En el cristianismo como tal, recuérdenlo, siempre se dice, bueno, el verso más corto es cuando Cristo lloró, ¿verdad? Y por mucho tiempo se nos enseñó en la teología que Cristo lloró por su amigo. Y si Cristo lloró ante la pérdida de su amigo, ante la muerte de su amigo, yo también tengo la posibilidad de llorar y de sufrir ante la muerte de un familiar, de un ser querido. Pero en Torá, amados, entendiendo la raíz de la escritura, entendiendo el contexto, yendo al Strong, a la enciclopedia, al diccionario bíblico, entendemos que Yeshua, Cristo, no lloró porque él estaba muerto. Él sabía que dormía. Recordemos los atributos del Señor. Y él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabía que Lázaro estaba durmiendo. Y de hecho le dice a Marta, a los discípulos, perdón, él duerme. Y los discípulos así como que habiendo visto no veían. ¿Y qué ocurre acá? La gente no creía en el prodigio, amada. Yeshua se lastimó, se lamentó y lloró por la incredulidad de los corazones que estaban viendo sin ver. La autoconmiseración, amada mía, tú que me estás mirando y me estás escuchando, te lleva a la incredulidad. Te lleva a la incredulidad y te hace cautiva de la incredulidad. 20, 30, 40 años en una congregación y eres incrédula. Eres cautiva de esa hueste. Cuando entendemos lo grave de la autoconmiseración, realmente que uno dice, no, mejor dicho, como dice la pastora Pili, yo la dejo y no la vuelvo a tomar más. Ahora uno dice, bueno, ya entendí, y espero que sí, ya entendí qué es la autoconmiseración, ya entendí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cuál es el plan a revelar? ¿Cuál es la estrategia? Pues bien, ¿qué dice la Escritura? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Lo encontramos allí en Juan 11:40. ¿Y qué dijimos que es creer? Es tu fe, amada mía. ¿Pero es tu fe solamente es creer? ¿O además es confiar y además es obedecer? Yo te invito en esta hora, amada mía, a que seas valiente. Hasag, hasag behematz. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero una cosita, pequeño detallito, obedece. Muchas cosas hacemos, hermanas,
con una muy buena intención. Pero en ninguna parte de la Escritura nuestro rey nos dice o nos enseña que las cosas son por intenciones. ¿Recuerdan al rey Saúl? ¿Recuerdan al rey Saúl? Cuando tuvo el mandato de Yahweh y le dice, extermina, aniquila a los amalecitas y a todo lo que tenía como posesión Amalec. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué hizo el rey Saúl? Tuvo una buena intención y dejó a ciertos carneros y también al rey vivo. ¿Ustedes creen? Vámonos a pensar en el corazón del rey Saúl. ¿Ustedes creen que el rey Saúl realmente tuvo malas intenciones? No. El profeta Samuel lo enfrenta, vamos a parafrasearlo. Lo enfrenta y le dice, ¿por qué cuando yo estoy llegando aquí a verte escucho como ruidos de ovejas y de bueyes y de cosas raras? No que el mandamiento era destrúyelos a todos, aún a las guaguas de pecho, a las mujeres encintas, a todos. Y él le dice, no, es que eso lo dejé para holocausto. Amadas mías, entendamos de una vez por todas que hay cosas consagradas a las malignidades. Hay cosas consagradas, hermanas. Y cuando el Señor te dice no, no es un no más o menos, no es un podría ser, me interesa lo que piensas, es tu obediencia. O es sí o es no. Mejor fueres frío o caliente, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. Saúl no tenía argumentos. ¡Ay, qué he hecho! El profeta tomó su espada y dice que destrozó, lo descuartizó al rey Amalek. Un hijo de pronto se ensoberbece y se muestra poco reverente con una madre o con un padre cuando le quitamos algo, cuando le decimos que está mal lo que está haciendo. Pero si tú no lo haces hoy, a tu hijo y a mi hijo el día de mañana, el enemigo, sin piedad, lo va a devorar. Y ese niño va a ser un autoconmiserado. Y tus nueras, en el caso mío, yo tengo 2 varones, mis nueras van a ser unas autoconmiseradas. Mis nietos van a ser unos autoconmiserados. Mis bisnietos, piensen, hermanas, qué bonita descendencia de autoconmiserados. Pero todos creyentes, ¿cuál es tu testimonio para con tu familia? ¿Qué le estamos dando de herramientas a nuestros hijos? ¿La palabra? ¿La palabra? ¿La palabra viva? ¿O le estamos diciendo, sea asistencialista? Porque esa es una característica también de la autoconmiseración, hermanas. Te lleva al asistencialismo, te lleva a la inoperancia, te lleva a la comodidad. Pero tú eres la víctima. Todos te dañan. La autoconmiseración te produce incluso envidia, porque es como el perro del hortelano. No comes ni dejas comer. ¡Qué terrible! Aquí en Chile decimos como el cura gatica. Predica, pero no practica. Ocurre exactamente lo mismo. Claro que sí, se ríe mi hermana Euma, pero es verdad. La persona autoconmiserada se jacta de ser justa, de que ha sufrido, y es mi sufrimiento, ¿ok? O sea, discúlpame, tú no puedes opinar porque es mi sufrimiento, es mi dolor. Tú no tienes atributos como hija, como hijo, como esposo, es mi dolor. Y mi dolor se respeta, ¿ok? Discúlpame. Es una tiniebla que te ciega el entendimiento al punto que defiendes tu flagelo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermana! Defiendes tu flagelo, pero dejas en desmedro, totalmente olvidado tu talento, tu don, tu llamamiento. Lo olvidas.
Y esa postura es una postura de incredulidad y de debilidad, al punto que te vuelves una manipuladora. Porque manipulas las emociones de los demás. Porque tú sabes cómo se van a sentir conmiserados por ti. Pero después de que sienten conmiseración por ti, tú los acusas a ellos de inconscientes, de malos o de malas, porque al final esto es todo en contra de ti. Que subió el precio de algo es en contra de ti. Que la Agenda 2030 es en contra de ti. Que pasó esto con el presidente y es en contra de ti. Hay un delirio persecutorio intrínseco en la autoconmiseración. Esto es muy brutal, hermana. La idea de la autoconmiseración, esta hueste que te ciega, es inhabilitarte por completo y matarte espiritualmente. Creo que los ejemplos redundan porque me imagino que a estas alturas ya captaron completamente lo que no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Oración y ayuno. Les invito a que aquí personas presentes que quizás no conocen el Ministerio de Israel Casa Integral y están por primera vez como invitadas, o incluso hermanas antiguas que nunca han ayunado con Israel Casa Integral, se dirijan a sus liderazgos o a través del Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción y se atrevan a hacer un ayuno. Las invito al ayuno de salvación. Posteriormente, guiadas por alguna líder que puedan acceder a los siguientes ayunos: de liberación, por el marido, por la esposa, si es que hay algún varón también, por los hijos, un ayuno de finanzas, un ayuno territorial, un ayuno relacional. ¿Dónde está tu autoconmiseración? Aquí está mi amada hermana Rosita Carrera, líder de los ayunos. Las invito, amadas mías, varones que nos escuchan. Hay herramientas. Cuando detectamos el problema en el trabajo social, ¿qué hacemos? Un diagnóstico. Detectado el problema, ¿nos quedamos así? No, mis amadas. Como asistente social, ¿qué hace la profesional? Hace una prognosis, hace un plan de acción. ¿Y en qué consiste el plan de acción? Es enfrentar el problema. ¿Qué dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Complete la oración, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está tu autoconmiseración? Ve y atácala, porque va a ir sin piedad en contra de tu familia. Aprovecho también de invitarlos a la vigencia, que hoy día recién estamos en el devocional número 1 de la campaña #BEMATS. Vamos a estar 41 días en un devocional diario, empoderándonos cada día en la palabra del Eterno, con entendimiento, no con emoción. Mis amadas, ser emocionales no es malo, pero nosotros somos seres espirituales en un cuerpo terrenal. Siempre el espíritu debe gobernarnos antes que la emoción. Pero si está el espíritu y no está la emoción, no somos, no funcionamos. Y cuánto más nosotras que nos afligimos y nos conmiseramos del dolor ajeno, de los niños, de los matrimonios, de las ancianas, de los ancianos, de la necesidad del otro. Y si tú no estás sintiendo conmiseración, preocúpate. Preocúpate, hermana. Pero no sientas, no permitas que el espíritu de autoconmiseración venga sobre ti. Les dejo esta invitación y vamos a ir a un tiempo de adoración con una hermosa adoración que habla justamente de que tenemos que, ya es hora, mis amadas, de remover la piedra. Remueve esa piedra que te ha mantenido cautiva por dentro, tú misma cerrando tu sepulcro. No permitas, amada mía, que la autoconmiseración bloquee la salida que Yeshua, que Cristo te dio. Deja tus talentos salir. Ayuna y ora con fe. No estás sola. Hay un remanente junto a ti para que salgas de ese lugar en donde incluso ya habías estado acomodándote. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, Amén, mis amadas. Anhelo en esta hora que sus corazones hayan sido ministrados, que la palabra del Santo, Santo, Santo de Israel haya confrontado aquella autoconmiseración que tú todavía tenías. Y lo digo en tiempo pasado porque yo anhelo, mi amada,
que tú en este momento hayas renunciado a esa iniquidad, a ese espíritu que te había estado acompañando y que no habías discernido. Por eso la palabra tiene poder, porque viene por el oír. Y esta hora el Eterno la había preparado. Vas a ir allí donde estás, mi amada, y vas a traer tu vasija con aceite. Y vamos a tener un tiempo de intercesión y vamos a ungirnos en el nombre de Yeshua, porque nosotras no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Y por fe en quién? En nuestro Rey, en aquel que nos restaura, nos sana, nos liberta. Porque recordemos, amadas, que tenemos que creerle, tenemos que confiar en Él, pero también tenemos que obedecerle. Y vamos a ser corderitas fieles, corderitas obedientes, y vamos a dejar que ese aceite poderoso, corra por nuestra cerviz, hermana. Corra, trascienda de nuestra mente, de nuestro corazón. Este es tu corazón en la Biblia. Recordémoslo, este es un músculo que funciona, es un motor, es verdad. Pero para el Rey este es tu corazón. Y si en tu corazón todavía había espacio para esa autoconmiseración, sea reprendida en el nombre del Señor. Amén. Dispón tu aceite allí donde tú te encuentras, con manos santas y puras de corazón, en la fe que tenemos, en esa emuná poderosa. Vamos a ungirnos en el nombre de Yeshua, de Cristo nuestro amado Salvador. Amén. De Jesucristo, de nuestro Rey santo, santo, santo y soberano. Levanta tus manos allí donde estás y vamos a este tiempo de oración. Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Cristo nuestro Mesías y Redentor, el ungido de Israel, vamos a tu presencia, Señor, dirigidas por tu santo y poderoso Espíritu, para reconocer, Señor, ese flagelo, esa autoconmiseración, mi Rey, que por tanto tiempo nos lastimó. Hoy, Padre, en un acto de fe, con nuestras manos untadas, Señor, e impregnadas con este aceite santo, 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 acudimos a ti para liberarnos, Señor, para reprender, Señor, esa autoconmiseración que no necesitamos. En esta hora, Santo de Israel, te pedimos, Padre, que con autoridad y soberanía tú reprendas ese espíritu de nuestra vida y también de nuestra descendencia, Señor. Te pedimos que sea reprendido ese espíritu, Padre, que hemos heredado y que ni siquiera entendíamos qué era. ¿Por qué íbamos presurosas, Señor, a la derrota? ¿Por qué íbamos presurosas a sentirnos mal, desgastadas, desanimadas, inútiles, Padre? Mi Rey, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te ruego que hoy nos sanes, que tú nos libertes, Señor, que tú permitas que podamos realmente, Señor, vivir una vida de libertad, porque no queremos, Señor, no queremos apocar tu sacrificio, no queremos, Señor, desestimar todo lo que tú nos has dado. Y nos has dado, Señor, por esa gesed, por esa rajem, esa misericordia, esa piedad, ese consuelo, Padre, esa misericordia que tiene que ver con las entrañas, Señor, con el útero. Tanto nos has amado, Padre, que nos diste esa misericordia entendida como lo que nos protegía, como un niño es protegido en el útero de su madre. Esa rajem, Señor, nosotras la anhelamos, Señor. Úngenos con tu poder, que este aceite represente realmente, Señor, tu cobertura, tu sanidad, tu libertad, porque tú no viniste en vano, mi Rey, porque nosotras queremos realmente vivir y entender Isaías 61, queremos sanar, Señor, queremos que nuestra cautividad sea llevada al Seol, Padre. Reprende, Señor, toda hueste que haya estado gobernando en nuestra mente, en nuestra carne, toda autoridad, Señor, que le hayamos dado al enemigo en nuestra más completa ignorancia, Padre. Perdona, Padre, a quienes nos hicieron ser autoconmiseradas.
Perdona, Padre, a nuestros familiares, a nuestros semejantes, haya o no un vínculo consanguíneo. También hemos aprendido a ser autoconmiseradas. Perdona, Padre, a aquel o aquella mentora, Padre, o mentor que nos invadió, Padre, el talento que nos quitó, que nos encerró, Señor, con ese espíritu, porque yo sé, Señor, que no fue con ningún mal deseo, pero hemos entendido, Padre, que no se trata de una buena intención o de una mala intención, es desobediencia. Trae entendimiento, Padre, a todos quienes están aquí conectados hoy. Revélate, Santo de Israel, en este momento de una manera sobrenatural, para que tú llegues al corazón, Señor, a lo profundo, Padre, de nuestro ser, y traigas completo entendimiento y haga nexo, la persona haga entender, Señor, haga un nexo y pueda leer su autoconmiseración. Padre, si hay alguien que no ha soltado perdón, permítele perdonar. Si hay alguien que está siendo cautiva, Padre, por el dolor, por el miedo, si su autoconmiseración, Señor, es la mentira, Señor, es el robo, es la muerte, la incredulidad, sácala de ahí, Padre, sácalo de ahí. Ayúdanos, Padre eterno, a caminar livianos, a caminar libres, a que tu precio, Señor, pagado por cada una de nosotras realmente valga la pena, Señor. Padre, perdónanos por nosotras ir a lanzarnos nuevamente al muladar, por ir a recoger aquello de lo cual tú ya nos despojaste, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, liberta a tu pueblo. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Hay tantos ojos mirándonos, Señor. Apocamos tu deidad, apocamos tu justicia. Hacemos vano tu nombre, Señor, cuando caminamos humanamente. Padre, ayúdanos a vivir aquel milagro, aquel prodigio, Padre, sobrenatural para el cual fuimos creadas por tus manos. Ayúdanos, Padre, a levantar la cabeza de los niños, de los jóvenes, de las jóvenes. Ayúdanos a dar un testimonio digno de ti, Señor. Ayúdanos a no ser más de lo mismo. Ayúdanos a recobrar el sazón de la sal que nos dijiste que fuéramos, Señor. No queremos entrar nuevamente en esa tumba. Padre, ayúdanos a ser como la viuda de Sarepta, confiada en ti, Señor, viendo lo que tenemos y no lo que nos falta. Que este aceite, Señor, que recorra nuestro cuerpo espiritualmente y físicamente, Señor, realmente penetre, Señor, hasta nuestros tuétanos, santos de Israel, y caminemos dignas delante de tu presencia. Ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes, a hacer más que seguir hablando, Señor, a que nuestros frutos hablen por sí solos, a callar nuestra lengua, a controlar nuestros pensamientos. Así tenemos deseos de lastimar a otros, nos consumamos, Señor, en tu presencia, nos arrodillemos, Padre, y vayamos firmes delante de tu trono, Señor, arrepentidas por pensar ese mal pensamiento, Padre, por tener ese mal deseo, por sentir esa mala inclinación, Padre, las llevamos cautivas en el nombre de Yeshua. Ayúdanos, mi Rey soberano, te lo imploro en esta hora, en el nombre de Yeshua, por favor, Señor. Ayúdanos a ser justas, mujeres, Señor, irreprensibles, mujeres que sean realmente, Señor, ungidas por ti. Ayúdanos, Santo de Israel, a ser arcilla dócil en tus manos, a ser mentora, Señor, de generaciones de mujeres justas, a levantar los brazos de la que está lastimada, no a juzgarla, no a pisotearla. Padre, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a acorazarnos con tu palabra, a anhelarte, a desearte, Señor, como la esposa ama a su marido.
como la esposa ataviada lo espera, Señor. Mi Señor, perdónanos por nuestras infidelidades. Somos tan jactanciosas, Señor, y emocionales tantas veces, Padre, al día. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a tu palabra, a permanecer intercediendo, a escuchar tu voz, Señor, a la hora que sea, a bendecir a la hermana a la hora que sea, a inclinar el oído, Padre, a tu palabra y a permanecer dóciles. Mi Rey, si hemos perseverado en el error, te imploro que nos perdones. Si hemos destruido familias, Padre, perdónanos. Ayúdanos, mi Rey eterno, te imploramos en el nombre de Yeshua a hacer tu propósito en nuestra vida. Padre, te damos gracias porque a tiempo y afuera de tiempo tú sigues hablando. Gracias porque estamos aquí, no en otro lugar en este momento. Gracias porque tú me diste, Señor, esta palabra que ni siquiera entendía, que ni siquiera conocía. Gracias porque tú hablaste, Padre, fuerte y me confrontaste, Señor. A pesar, Señor, de los temores, a pesar de los inconvenientes, de todas las cosas, Señor, que se generaron. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas prodigiosamente y perfectas. Señor, yo te pido por mis hermanas aquí presentes, por sus vidas, por sus trabajos, por sus familias, por sus idóneos. Señor, te pido por las solteras, por sus futuros idóneos, Señor. Te pido por las niñas, Padre, por las matrices de mis hermanas, Padre, que siga esta generación en generación bendiciéndose, Señor. Que el Espíritu Santo, que tu Ruach HaKodesh siga llenando nuestras vidas de generación en generación. Y esta hueste, Señor, de la autoconmiseración sea reprendida en tu santo y glorioso nombre, mi Rey, para que ya la tierra, Señor, sane, para que tu pueblo sane, Señor, y podamos ir con entendimiento a tu palabra. No, Señor, idealizando, no teologizada, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en el entendimiento de tu espíritu. Que el conocimiento no venga vacío, mi Rey. ¿Qué haremos solo con entender y conocer si no vemos tu espíritu? Mi Señor, mi Rey, mi soberano, oh Yahweh Sebaot, Adonai Eloheinu, te imploro en el nombre de Yeshua que tú nos unjas en esta hora. Úngenos, Señor. Unge nuestra cabeza. Mi copa está rebosante. Mi copa está rebosante, Señor. Sana aquel cáncer, Señor. Sana aquella infidelidad, aquel adulterio. Saca, Señor, esa impiedad, esa altivez, ese orgullo. Saca, Señor, esa autoconmiseración, ese miedo, esa inseguridad que heredaste, hermana. Amén. Pídeselo al Señor. Padre, ayúdanos a aliviarnos, a contribuir en la sanidad de la otra, a sentir el dolor de la otra. Mi Señor, somos tan egoístas, estamos tan parcelados, las denominaciones, las iglesias, todas, Señor, celosas con su nombre. Mi Señor, ayúdanos a caminar como pueblo. Ayúdanos a vernos sin un color, Padre. Ayúdanos a ver tu nombre sellado en mi hermana, su talento, Padre, desarrollándose. Si hemos sido egoístas y celosas para que no nos toquen nuestro metro cuadrado, Padre, perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor. Que la autoconmiseración sea reprendida, Padre, desde ahora y para siempre, y desde nuestras generaciones también, Señor. Ayúdanos, Padre. Eres tú nuestro refugio, nuestra roca, aquel que levanta nuestra cabeza. Tú eres el agua viva, tú eres el maná que cayó del cielo, la luz del primer día, Señor. Ilumina, Padre, nuestras vidas. Somos polvo sin ti. Necesitamos el aliento de vida, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar. No tenemos la capacidad sin ti, Señor.
No tenemos. Somos rebeldes y obstinadas, Señor, sin ti. Ayúdanos a perdonar para que podamos perdonar y todos perdonen, Señor. Nuestros descendientes aprendan, Señor, a vivir libres. Padre, yo no quiero esa cautividad sobre mí, sobre mis hermanas. Ser prisionera, Señor. Ser prisionera. Darle autoridad al maligno, Padre, cuando yo soy hechura tuya. Tú me hiciste con tus manos en el vientre de mi madre. Padre, ayúdame a cumplir tu propósito. Mi Señor eterno, damos gloria y honra a tu nombre con estas manos, Señor, ungidas, con este cuerpo ungido, Señor, con nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestra boca, que hablemos tu palabra, que podamos oler el peligro, que nuestras manos toquen lo santo, Señor, que nuestros pies caminen presurosos, Señor, a cumplir tus objetivos, que nuestro corazón, Señor, te piense a ti, que nuestro corazón entienda de ti y te sirva a ti y esté, Señor, dispuesto para ser llenado por ti. Mi copa está rebosante, Señor. Gracias, Santo de Israel, porque has removido esa piedra. Has removido, Padre, esa piedra. Nos has sacado de la cautividad. Por fe caminamos, mi Rey. Gracias, Padre, como decía la alabanza. Gracias, Señor, porque nos devuelves los sueños. Nos has llamado por nombre. Has cambiado nuestra historia, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no lo merecíamos. Solamente te plació. Mi Rey, oramos por las que están, las hermanas que aquí están presentes, Señor. Oramos por las que han de venir. Y también oramos por las que ya no están. Mi Señor eterno, que tu cumplimiento de tu palabra, Señor, de la profecía de la restauración de tu pueblo, cada día, Padre, ocurriendo delante de nuestros ojos, nosotras podamos contribuir, que seamos útiles, Señor, que seamos útiles en tu obra. Ayúdanos, Señor, a no vivir solamente nuestro metro cuadrado, que nos importe el padecimiento de los demás, no solamente en teoría, Señor, sino que con actos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el único, Yahweh Sebaot, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Santo de Israel. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis amadas. Un Amén. abrazo cordial. Espero que hayan sido edificadas en el nombre de nuestro Rey, su servidora Pamela. Shalom. Al aire. Mujeres con simiente de unción.